¿Enseña la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? Referencias bíblicas sobre la divinidad del Espíritu Santo. Un tema que ya es fundamental para la salvación y es muy controvertido por aquellos que defienden doctrinas erróneas así como los testigos de Jehová actuales, ya que no sirve a sus intereses. Nota sobre las versiones del texto sagrado. A lo largo de la obra he utilizado con preferencia mi propia traducción directa del griego para el Nuevo Testamento, y del hebreo y arameo para el Antiguo. En el primer caso me he valido del Greek English New Testament, de Nestlé Aland, Editio Exby, Stuttgart 1981, y en el segundo de la Biblia hebraica Stuttgartensia, Editio Minor, Stuttgart 1984. Cito también de las versiones prestigiosas de la Biblia comunes en el mundo de habla hispana y de las propias ediciones de las sectas. Las siglas siguientes son las utilizadas en relación con las diversas traducciones de la Biblia. BNM. Versión del Nuevo Mundo o Biblia de los Testigos de Jehová. EP. La Santa Biblia, de Ediciones Paulinas. BJ. Biblia de Jerusalén. NC. Nácar Colunga. BP. Versión popular. BM. Versión moderna. B. Nueva Biblia Española. RB. Reina Valera. Cuando no se indica referencia, la traducción es mía. Las objeciones que históricamente se han formulado contra la doctrina de la Trinidad se han dirigido mayoritariamente en contra de la plena divinidad de la persona del Hijo. Sin embargo, da la impresión de que, supuestamente, negada esta, los antitrinitarios no tuvieran mucho interés en refutar la divinidad del Espíritu Santo. Es como si resultara ocioso continuar una disputa sobre la Trinidad cuando ya ha quedado de manifiesto que una de las tres personas no es Dios, sino un Dios o un mero hombre. Quizá esto explique por qué los argumentos contra el Espíritu Santo son tan poco elaborados en las sectas, llegando en muchos casos a no existir siquiera. Los mismos testigos de Jehová, que definen al Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios y la comparan con formas de energía como la electricidad que impulsa el funcionamiento de los electrodomésticos, ponen de manifiesto una pobreza extrema en la negación de la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. ¿Pero enseña realmente la Biblia que el Espíritu Santo carece de personalidad y que no es Dios? L. Objeciones de las sectas. 3 son fundamentalmente las objeciones que he recogido en conversaciones con testigos y estudios de sus publicaciones en relación con la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. La primera es la consistente en afirmar que la Biblia no enseña en ningún sitio ni que el Espíritu Santo sea una persona ni que sea Dios. A contestar esta objeción dedicaremos los 2 apartados siguientes de este capítulo. La segunda es señalar que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, como el agua lo es, ya que se nos dice en la Biblia que se es bautizado con el Espíritu Santo y también que se es bautizado en agua. Resulta obvio, alegan los jehovistas, que si el Espíritu Santo fuera una persona no podría estar sobre tantas personas a la vez. No hace falta señalar que tal objeción, en el fondo, es ridícula, y, en realidad, proporciona un argumento a favor de la divinidad del Espíritu Santo. Si realmente el Espíritu Santo puede estar en tantas partes, como los testigos reconocen que lo señala la Escritura, solo puede explicarse porque es Dios. Como Dios precisamente, goza del don de la ubicuidad, es decir, de poder estar en diversos lugares a la vez. Pablo mismo señala que en él, Dios, vivimos, nos movemos y existimos. 17, 28, BJ. Y de esta ubicuidad no se desprende que Dios no sea Dios, porque, por ejemplo, también nos movemos en medio del aire, y este no tiene personalidad, sino que concluye que Dios es omnipotente y que nos va a juzgar a todos. Como puede verse, pues, esta objeción no tiene ninguna validez para negar la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Una variante de esta objeción es afirmar que el Espíritu Santo carece de personalidad, puesto que entra en las personas. El argumento, una vez más, es muy pobre. Los demonios entran en el interior de las personas en los casos de posesión, y no por ello pierden su personalidad. ¿Por qué le iba a suceder eso, sin embargo, al Espíritu Santo? ¿Pretenden afirmar los testigos que el espíritu de Satanás goza de más cualidades que el de Dios? La tercera objeción es similar a la segunda. Viene a decir que el Espíritu Santo ni es Dios ni tiene personalidad, porque de él se afirma en la Biblia que se bebe, el Cor 12, 14. Ahora bien, puesto que lo que se bebe siempre son sustancias sin personalidad, agua, vino, etc., el Espíritu Santo no es Dios y tampoco tiene personalidad. Lo cierto es que Pablo, solo unas líneas antes, ha señalado que los israelitas también bebieron de Cristo, que es un ser personal y también Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. 1 Cor 10,4 BJ.
Tan claramente desmiente el pasaje la objeción de los testigos, que estos no han tenido el más mínimo reparo en cambiarlo en su versión del Nuevo Mundo, donde se dice, y aquella masa rocosa significaba Cristo. Burda falsificación por otra parte, ya que la palabra griega que aparece en el original es decir era, y no significaba. Pero, como ya ha tenido ocasión de comprobar el lector en el capítulo anterior, cambiar versículos de la Biblia para amoldarlos a sus doctrinas es algo habitual en las tácticas de la Watchtower. Poca, si es que alguna, consistencia presentan estas dos objeciones de los testigos. Pasemos ahora a examinar si efectivamente la Biblia enseña o no la personalidad del Espíritu Santo. 2. El Espíritu Santo es un ser personal. Definir si un ente goza o no de personalidad no plantea ninguna dificultad especial. Es obvio que una fuerza impersonal, como la electricidad, el agua, la energía nuclear, etc., no puede desarrollar actividades propias de los seres dotados de personalidad, ya sean humanos o espirituales. Ahora bien, si la electricidad pudiera revelar, enseñar, guiar, ordenar, interceder, enviar, hablar, etc., ya no nos hallaríamos ante una fuerza impersonal, sino ante un ente personal. Ahora bien, en la Biblia, el Espíritu Santo aparece como una fuerza impersonal, al estilo de la electricidad, según afirman los testigos, o, por el contrario, está ligado indisolublemente a cualidades personales. Pensamos que el propio lector puede sacar sus propias conclusiones a partir de los textos que citamos a continuación a título de ejemplo, razón esta por la que limitaremos los comentarios sobre los mismos a un mínimo indispensable. El Espíritu Santo enseña y recuerda. Mas el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. JN 14, 26 BNM. ¿Cómo puede enseñar? La palabra griega dirasei utilizada aquí contiene la idea de enseñar como maestro, y recordar todo un ente que no tiene ni personalidad. El Espíritu Santo da testimonio. Cuando llegue el ayudante que yo enviaré a ustedes del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, ese dará testimonio acerca de mí, y ustedes, a su vez, han de dar testimonio, porque han estado conmigo desde que principié. JN 15, 26 BNM. Tanto el Espíritu Santo como los discípulos de Jesús dan testimonio. ¿Cómo es posible que el primero carezca de personalidad y los segundos no? ¿Cómo es posible que un ente carente de personalidad sea el encargado de instruir a seres que sí la tienen? El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Rom 8, 16 BNM. El Espíritu Santo guía a la verdad. Sin embargo, cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no les hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye, y les declarará las cosas que vienen. JN 16, 13 BNM. Las palabras de Jesús transmitidas por el autor del cuarto evangelio no pueden resultar más claras. El Espíritu guiará a toda la verdad. Hablará no según su propio impulso, sino lo que oiga, y anunciará el futuro. ¿Puede una fuerza impersonal, como la electricidad, hacer esto? El Espíritu Santo glorifica. Aquel, el Espíritu Santo, me glorificará, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a ustedes. JN 16, 14 BNM. El Espíritu Santo dirige la evangelización. Además atravesaron Frigia y el país de Galacia, porque el Espíritu Santo les había prohibido hablar la palabra en el distrito de Asia. 16,6 BNM. ¿Es siquiera verosímil que una fuerza impersonal pudiera formular prohibiciones y órdenes en relación con un tema como la evangelización? El Espíritu Santo conduce. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Rom 7, 14 BNM. ¿Cómo es posible que una fuerza carente de personalidad, como la electricidad, conduzca a personas que sí tienen personalidad, de tal manera que si éstas se someten a su guía pongan de manifiesto que son hijos de Dios? El Espíritu Santo intercede. De igual manera el Espíritu también acude con ayuda para nuestra debilidad. Porque el problema de lo que debemos pedir en oración, cómo necesitamos hacerlo no lo sabemos, pero el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados. Sin embargo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque éste aboga en conformidad con Dios por los santos. Rom 8, 26, 27 BNM. ¿Cabe en cabeza humana que un ente sin ninguna personalidad sepa más que seres humanos que sí la tienen? ¿Es lógico pensar que un ente que no tiene personalidad se preocupe hasta el punto de abogar por seres humanos con gemidos que no pueden narrarse? ¿Es siquiera asimilable que un ente sin personalidad abogue además en plena conformidad con lo que Dios desea? El Espíritu Santo envía.
Por consiguiente, estos hombres, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de allí se embarcaron para Chipre 13,4. ¿Cómo es posible que un ente sin personalidad pueda enviar a seres que sí la tienen, marcándoles además su itinerario concreto? El Espíritu Santo toma decisiones en el seno de la Iglesia. Porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga salvo estas cosas necesarias. 15:28 BNM. ¿Desde cuando una fuerza impersonal, como la electricidad, puede tomar decisiones junto a seres humanos? Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes, para pastorear la congregación de Dios, E20:28 BNM. Pero ¿cómo puede una fuerza sin personalidad nombrar a los obispos para que pastoreen la iglesia? El Espíritu Santo provoca la profecía. Ahora bien, en estos días unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, por nombre Agabo, se levantó, y por el Espíritu procedió a indicar que una gran hambre estaba por venir sobre toda la tierra habitada, la cual de hecho tuvo lugar en el tiempo de Claudio E11:27-28 BNM. Y viniendo a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: Así dice el Espíritu Santo. Al varón a quien pertenece este cinturón los judíos lo atarán de esta manera en Jerusalén y lo entregarán en manos de gente de las naciones. E21:11 BNM. En estos pasajes asistimos a dos ocasiones en que el Espíritu Santo movió a un profeta a predecir el futuro, incluso señalando las palabras concretas que debía pronunciar. Las profecías, al contrario de las dadas por testigos, adventistas, mormones o niños de Dios, se cumplieron. ¿Puede realmente una fuerza impersonal impulsar la profecía hasta el punto de hacer articular las palabras concretas y determinar su cumplimiento? El Espíritu Santo ordena. De modo que el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar nada. E11:12 BNM. Mientras ellos estaban ministrando públicamente a Jehová y ayunando, el Espíritu Santo dijo: De todas las personas apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. E13,2 BNM. ¿Cómo es posible que una fuerza impersonal como la electricidad pueda dar órdenes a Pedro, el príncipe de los apóstoles, y a la iglesia, pronunciando incluso frases completas? El Espíritu Santo da dones. Pero la manifestación del Espíritu se da a cada uno con un propósito provechoso. Por ejemplo, a uno se le da mediante el Espíritu habla de sabiduría, a otro habla de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de curaciones por ese único Espíritu, a otro operaciones de obras poderosas, a otro el profetizar, a otro discernimiento de expresiones inspiradas, a otro lenguas diferentes, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas operaciones las ejecuta el uno y mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno respectivamente así como dispone un cor. 12:7-11. Ahora bien, nosotros nos preguntamos cómo es posible que una fuerza sin personalidad y que, por lo tanto, carece de discernimiento, de sabiduría, de fe, de conocimiento, todas ellas cualidades personales, puede dotar de esos dones a seres humanos. ¿No será precisamente porque sí tiene personalidad y porque además dispone de todas estas cualidades? El Espíritu Santo revela. Además, se le había revelado divinamente por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que hubiera visto al Cristo de Jehová. LS2:26 BNM. Pero ¿cómo puede revelar el futuro a una persona, un ente que no tiene personalidad? El Espíritu Santo habla frases enteras. Hemos visto ya algunos ejemplos en los apartados anteriores, pero vamos a citar alguno más. De modo que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y únete a ese carro. E8:29 BNM. ¿Cómo puede una fuerza impersonal pronunciar frases coherentes y articuladas que tienen un propósito y que incluso vaticinan el futuro? El Espíritu Santo puede ser resistido. Hombres obstinados e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre están ustedes resistiendo al Espíritu Santo, como hicieron sus antepasados antes de ustedes. E7:51 BNM. Creemos que los textos reproducidos arriba, escasos botones de muestra por otra parte, establecen de manera indiscutible el concepto que los primeros cristianos tenían acerca del Espíritu Santo. Para ellos no era una fuerza activa e impersonal, comparable a la electricidad, como pretende la Watchtower. Por el contrario, el Espíritu Santo no solo tenía personalidad, sino que además contaba con un papel en la vida de la Iglesia y de los creyentes, papel ya anunciado por el propio Jesús, que dejaba entrever su valor sobrehumano y, como examinaremos con más claridad en el siguiente apartado, divino.
Sinceramente no pensamos que se pueda pretender bajo ningún concepto que, a la luz del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es una energía carente de personalidad. 3. El Espíritu Santo es Dios. Ahora bien, ¿muestra con la misma certeza la Escritura que el Espíritu Santo es Dios? Una vez más vamos a dejar hablar a la Biblia, limitando nuestros comentarios a su mínima expresión. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué te ha envalentonado Satanás a tratar con engaño al Espíritu Santo y a retener secretamente parte del precio del campo? Mientras permanecía contigo, ¿no permanecía tuyo? Y después que fue vendido, ¿no continuaba bajo tu control? ¿Por qué te propusiste un hecho de esta índole en tu corazón? No has tratado con engaño a los hombres, sino a Dios. 5, 3, 4 BNM. El Espíritu Santo es el mismo Jehová que habló en el Antiguo Testamento. Así, porque estaban en desacuerdo unos con otros, empezaron a irse, mientras Pablo hacía este único comentario. Aptamente habló el Espíritu Santo por Isaías el profeta a los antepasados de ustedes diciendo: Ve a este pueblo y di, oyendo oirán, pero de ningún modo entenderán. Y mirando mirarán, pero de ningún modo verán. 28,2, 5, 2, 6 BNM. Ahora bien, lo cierto es que Pablo cita de 6, 8, 9. Y allí no se dice que hablara el Espíritu Santo, sino el mismo Jehová. Y empecé a oír la voz de Jehová, que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo procedía a decir: Aquí estoy yo. Envíame a mí. Y él pasó a decir: Ve, y tienes que decir a este pueblo: Oigan vez tras vez, pero no entiendan. Y vean vez tras vez, pero no consigan conocimiento. LS 6, 8, 9. ¿Se equivocaba el apóstol Pablo al identificar a Jehová con el Espíritu Santo, o se equivocan los testigos al decir que el Espíritu Santo no es Dios? Por esta razón, así como dice el Espíritu Santo: Hoy, si ustedes escuchan la propia voz de Él, no endurezcan sus corazones como en la ocasión de causar amarga cólera, como en el día de hacer la prueba en el desierto, en el cual sus antepasados me probaron con una prueba, y con todo habían visto mis obras durante 40 años. Por esta razón quedé asqueado de esta generación y dije: Siempre se descarrían en su corazón y ellos mismos no han llegado a conocer mis caminos. De modo que juré en mi cólera: No entrarán en mi descanso. 3, 7, 11 BNM. El autor de la carta a los Hebreos reproduce aquí una extensa cita del Salmo 95, 7, 11, atribuyéndola al Espíritu Santo. Basta ir al Antiguo Testamento para comprobar que el que habla en el mismo es Jehová. Ahora bien, ¿se equivocaba el autor de la carta a los Hebreos identificando al Espíritu Santo con el Jehová del Antiguo Testamento, o se equivoca la Watchtower al decir que el Espíritu Santo ni es Dios ni tiene personalidad? El Espíritu Santo es Jehová. Por todo lo anterior es fácil de comprender que el Nuevo Testamento identifique al Espíritu Santo de manera clara con el Señor del Antiguo. Ahora bien, Jehová es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu de Jehová hay libertad? 2 Cor 3, 17 BNM. La misma Biblia de la Watchtower lo expresa con una claridad tan meridiana que creemos que sobran los comentarios. Solo el Espíritu Santo abarca las cosas de Dios. Por todo ello no es de extrañar que en la mente de los autores del Nuevo Testamento, que, como hemos visto, no creían que el Espíritu Santo no fuera Dios ni tampoco pensaban que era una fuerza impersonal, anidara la certeza de que toda la inmensidad de Dios solo podía ser penetrada por el Espíritu Santo, algo imposible si éste hubiera sido una simple fuerza activa carente de personalidad. Porque, ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre salvo el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha llegado a conocer las cosas de Dios salvo el Espíritu de Dios. 1 Cor 2, 11 BNM. Porque el Espíritu Santo es Dios, se puede blasfemar contra él. Sin embargo, cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. MC 3, 29 BNM. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia frente al mismo. Mientras otros pecados permiten su perdón al no entrañar necesariamente la dureza de corazón, el que se cierra al Espíritu Santo impide que el arrepentimiento entre en su alma y con él la misericordia de Dios. 4. Conclusión. En opinión del que escribe estas líneas, la doctrina del Espíritu Santo es una de las realidades más hermosas y conmovedoras de las que nos hablan las Escrituras. Activo de manera menos manifiesta en el Antiguo Testamento, es a partir de Pentecostés cuando irrumpe con toda su grandeza y poder en la historia de la humanidad. Cuando el creyente está solo, es el Espíritu Santo el que intercede por él con unos gemidos que no pueden expresarse en términos humanos.
Cuando siente la duda, clama al unísono con nuestras almas, recordándonos que tenemos un Padre en el cielo. Cuando la iglesia se zarandea en el mar de la historia, Él se presta a guiarla y reparte, sin miedo al derroche, sus carismas, en los que la Watchtower no cree, para edificación del cuerpo de Cristo. Ese espíritu abrió la puerta de la iglesia a los judíos del Pentecostés llegados de los lugares más remotos de la tierra. Se derramó sobre Cornelio, el primer gentil cristiano, y abrió las rutas del evangelio en medio de una sociedad que, como la nuestra de hoy en día, lo necesitaba ardientemente. Ese espíritu enseña y recuerda la palabra y la obra de Jesús, da testimonio y revela. Sin él no seríamos nada, porque él empolló la vida que había en el fondo de las aguas antes de la creación, Gen 1,2. En su nombre somos bautizados, y Él nos sostiene en nuestra vida para que, como hijos de Dios, un día podamos estar con Cristo para siempre. No es de extrañar, pues, que los primeros cristianos lo citaran con profusión en sus oraciones y que ansiaran cada vez más su cercanía. Y tampoco es raro que el himno cristiano más hermoso quizá de todos los tiempos, el Veni Creator Spiritus, esté dedicado y dirigido a Él. La jactancia de la Watchtower, empero, lo califica simplemente co